Hola niños y niñas, soy tu profesora María Guamaní en una nueva sesión de Aprendo en Casa. Imaynaya kachkanki, ñuqakani María Guamaní, wasinchikmanta yachaykusun kananpunchaw. Vamos a realizar el área de ciencia y tecnología. Para ello tenemos que tener listos nuestros materiales y serán la computadora, la laptop o el celular, como siempre es indispensable porque estamos realizando un trabajo remoto desde la casa. Bien, una hoja de reuso para tomar tus notas, tus apuntes, tu portafolio con tus trabajos, tu cuaderno y una ficha muy importante que vas a bajar de la plataforma del Minedo. La ficha tiene por título Descripción y clasificación de las plantas. Pero si no puedes imprimir, no te preocupes. En esta clase vamos a desarrollarlo, vamos a llevar adelante. Así que cero preocupación. Además, debes tener tu lapicero, tu borrador, tu lápiz y una planta. Yo he traído algunas plantitas que me acompañen para esta clase. Es importante, ¿ya? Bien, en las actividades anteriores analizamos sobre la diversidad en las prácticas cotidianas en nuestro país, en el día a día, así como en sus manifestaciones culturales. También has propuesto acciones que realizarás para reconocer y difundir en un reportaje sobre las prácticas diarias, sobre las acciones de nuestra riqueza cultural, de nuestra diversidad regional. Bien, en esta oportunidad buscarás una planta nativa o la más conocida de la región para clasificarla de acuerdo a alguna característica y responderás a una pregunta que nos hacemos todos o con mucha frecuencia nos hemos hecho. ¿Qué clase de planta es? Para ello, nuestro propósito de hoy es conocemos las plantas representativas de la región. Y nuestra meta será indicar una planta representativa o una muy conocida de nuestra región para describirla y clasificarla. Teniendo nuestro propósito y la meta, vamos a empezar a trabajar. Para ello, número 1, tienes que ubicar una planta, tienes que buscar una planta. Puede ser de una maceta, como el que he traído, puede ser del jardín o del huerto de la casa. Lo importante es que necesitamos una planta para hacer la actividad o desarrollar la actividad del día, ¿ya? Es importante que tú explores, visualices, toques, manipules la planta de estudio, ¿ya? Y te pido que una vez que hayas elegido esa planta, la observes detenidamente, la observes como es y vas a marcar en una hoja que te voy a presentar, un cuadro que te voy a presentar, le vas a poner el título de tu planta. ¿Qué planta va a ser materia de investigación, de descripción o de determinar sus características? ¿Sí? Vas a poner el nombre de la planta y vamos a ver. ¿Qué vas a hacer en ese cuadro? Según las preguntas que te planteé, vas a ir marcando, ¿ya? Tú, por eso te digo, observa detenidamente tu planta. Bien, ahora vamos a ver ese cuadro. Está en pantalla, lo vamos a ver. Y dice, cuadro de datos de la planta. Nombre de la planta que has seleccionado. Escríbelo, por favor. Este cuadro tiene varias preguntas, varias partes. Vamos a empezar, ¿ya? ¿Cómo es su tallo? Y dice, presenta un solo tallo del cual crecen ramas. Es duro, grande, fibroso y de color oscuro. La planta es un árbol. Quiere decir que el tallo es de esa característica. Vamos a pasar a la siguiente.
dice, son varios tallos medianos fibrosos, duros y de color oscuro, de los cuales crecen ramas. La planta es un arbusto. Siguiente, son varios tallos blandos, pequeños y de color verde, de los cuales se desprenden ramas. La planta es una hierba. Siguiente, presenta un solo tallo blando y verde que guía y se arrastra o se agarra de otra planta para trepar. La planta es guiadora, se arrastra o trepa. La siguiente pregunta es, ¿tiene flores? Y nuestro cuadro nos dice, no tiene flores y sí tiene flores. Siguiente pregunta, ¿tiene hojas? Algunas plantas dicen que sí, otras no. Bien, y hay una pregunta bastante amplia. Dice, si tiene hojas, ¿cómo son? Y dice, las hojas pueden ser simples o compuestas, como de una sola hoja o, como ves en la imagen, tiene varias hojas. Miren, y también nos muestra en una de las hojas la yema y la axila. Y en la siguiente, donde es de muchas hojas, también hay una yema, pero dice no tiene yemas. Solamente la yema está junto al tallo y en las demás hojitas no tiene yemas. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo son los bordes de sus hojas? Uy, si te das cuenta, son muy variadas. Entre ellos tenemos cortos, ondulados, cerrados, cerrulados, dobles cerrulados, dentados o doble denticulados. El siguiente o la siguiente pregunta es, ¿dónde crece? En el suelo, sobre otra planta como epifita, en agua y es acuática. Bien, ahora ya tienes el cuadro y trata de completar con la planta. Observa nuevamente y trata de completar. Marca con un color, ¿ya? El cuadro que te hemos presentado es este, ¿verdad? Bien, entonces, volviendo a observar tu planta y puedes pedir la ayuda de una familia, márcalo según corresponda, según sea necesario. Bien, los datos que consignan en ella son importantísimos para la descripción y clasificación de las plantas. Ten en cuenta, ¿ya? Que son muy importantes para describir y clasificar las plantas. Ahora te proponemos la siguiente pregunta de investigación. Y es, ¿qué datos debemos conocer para describir y clasificar las plantas representativas? Y para resolver esta pregunta, te sugerimos, número 1, que consideres los datos del cuadro que acabas de ver. No te olvides, número 2, las acciones que deseas realizar para la investigación, anótalas. ¿Qué acciones debo hacer? Por ejemplo, si yo quiero investigar y conocer más sobre mi planta, ¿qué tengo que hacer? Leer más, ¿no? Otro, investigar. Otra acción puede ser dibujar la planta. Claro que sí. Entonces, esas acciones que acabo de decir, y seguramente tú vas a tener muchas otras, ordénalas. ¿Cuál vas a hacer primero? Leer, investigar sobre la planta, viendo cómo es, qué formas tiene, cómo son sus tallos, ¿sí? Si tiene flores, si tiene hojas, o el dibujo. Esas acciones, ordénalas, ¿ya? Priorízalas. Bien, una vez que ya has ordenado, una vez que tienes los datos que son necesarios para investigar, ahora el tercer paso es que debes escribir una o dos posibles respuestas a la pregunta de investigación. Si nos decían, ¿qué datos debemos considerar para describir y clasificar las plantas representativas? ¿Qué respuesta le damos? Yo podría decir, hablar sobre la característica de la planta. O no, ver dónde viven las plantas, ¿no?
Esas respuestas que tú vas a dar, una o dos, son tus primeras ideas, son tus primeras respuestas, ¿sí? Esas respuestas a la pregunta de investigación son tu propuesta de solución. ¿Y qué necesitas investigar para dar una mejor respuesta? Ahora sí, una vez que has investigado, una vez que has leído, con argumento. Esa respuesta será con argumento, basado en una evidencia, en una experiencia de un científico, de un experto en estudio de plantas, y que estas, ¿dónde la encontramos? En las lecturas de las revistas científicas, o los libros, o fotografías, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, a continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan de aprender o tu plan para dar una respuesta a la pregunta de investigación, te invitamos a leer el siguiente texto. Está en pantalla, vamos a leer. Y dice: descripción y clasificación de las plantas. Cuando queremos describir una planta, generalmente empezamos por indicar a qué clase de planta pertenece. Hay muchos criterios para clasificar a las plantas. Por ejemplo, ¿cómo es su tallo? El lugar donde crece y si tiene flores o no, etc. ¿Cómo es su tallo? Hábitat de crecimiento. Árbol. La planta presenta un solo tallo principal, grueso y central, como un eje del cual nacen las ramas. Este tallo es duro y fibroso, leñoso, con una corteza gruesa de color oscuro. Su hábito de crecimiento será árbol. El árbol es un tipo de planta perenne, crece indefinidamente y puede llegar a tener muchos metros de alto. El eucalipto, cedro y molle son algunos ejemplos de él. Arbusto. La planta presenta varios tallos principales que nacen desde el suelo. Ninguno es grueso y se divide en ramas. Estos tallos son duros, fibrosos, leñosos y suelen presentar corteza de color oscuro. Su hábito de crecimiento será arbusto y no pasará de unos 3 metros de altura. Por ejemplo, la cantuta, la rosa y tola. Hierba. La planta presenta varios tallos principales que nacen desde el suelo y se dividen en ramas. Son blandos, de color verde y nunca llegan a ser fibrosos. Pueden vivir 1 año o algo más y su hábito de crecimiento es el de una hierba. Por ejemplo, la manzanilla, la albahaca, el alelí. Guiadora. Es una planta con tallos largos y débiles. Busca el sol lejos de su sitio de germinación y no se sostiene por sí misma, por lo que se trepa sobre un muro, un árbol, etc. Trepadora, o se agarra de alguna rama o de un árbol o arbusto. Enredadera. Hábitat, lugar donde crecen. Cuando queremos describir una planta, generalmente empezamos por indicar a qué clase de plantas pertenece. Hay muchos criterios para clasificar a las plantas. Por ejemplo, cómo es su tallo, el lugar donde crece, si tiene flores o no, etc. De acuerdo con el lugar donde vive, una planta puede ser terrestre. La planta crece en el suelo, que puede ser arenoso, limoso, arcilloso, con grava o rocoso. Epífita. La planta crece sobre otra planta que usa solo como sustrato base. Acuática o hidrófita. La planta crece en el agua por la presencia o ausencia de flores. Una planta puede ser planta sin flores. Los musgos, plantas muy pequeñas que crecen en sitios húmedos. Y las colas de caballo y los helechos que pueden alcanzar tamaños de hasta unos metros. Pertenece a este tipo de plantas que crece en lugares cercanos y los cauces de agua.
en las selvas, etc. Estas plantas, al no tener flores, tampoco tienen frutos ni semillas. Plantas con flores. La mayoría de las plantas posee flores y tenerlas tienen también semillas y muchas de ellas frutos, por ejemplo, rosal, maracuyá, quinoa, etc. Después de indicar a qué clase pertenece la planta, se puede continuar la descripción indicando cómo son sus raíces, tallos, hojas, flores, etc. En esta oportunidad tomaremos en cuenta, además de lo indicado arriba, cómo son las hojas de la planta. Las hojas crecen en las ramas y la mayoría de ellas tiene dos caras, haz, que se dirige la cara al sol, y el en vez, que se dirige la cara al suelo. En el lugar de la rama donde brota una hoja que llamaremos axila, se presenta una yema que se denomina yema axilar y es un pequeño órgano sin madurar de un nuevo brote. Las hojas pueden ser simples y compuestas. Una hoja simple tiene solo una lámina y una hoja compuesta está dividida en dos o más láminas que se denominan foliolos. La hoja simple tiene una yema axilar. En cambio, los foliolos de la hoja compuesta no tienen yema axilar. Las hojas compuestas pueden ser pinnadas, bipennadas, palmadas, costapalmadas. Hay hojas que tienen peciolo, el palito que la sostiene, y otras que no la tienen. A estas se les llama hojas no pecioladas. Los bordes de las hojas pueden ser muy variados, cerrados como el borde de un serruche, doblemente cerrados, serrucho con dientes grandes y pequeños alternadamente ordenados, cerrulados como un serrucho muy fino, dentados como dientes afilados, denticulados como dientes afilados muy pequeños y ondulados como ondas. Algunas plantas pueden tener también bordes espinosos con espinas o ciliados con una especie de pequeños pelos. Adaptado en 2014, Guía de Botánica. Bien, qué texto tan maravilloso y tan descriptivo, ¿verdad? Luego de haber leído este texto, nos indica cómo podemos empezar a clasificar las plantas, ¿sí? Hay que pensar un poquito desde dónde viven, qué clase de plantas son. Luego podemos ver de cómo son sus tallos, ¿sí? Cómo son sus hojas, si tienen flores o no tienen flores, y además en qué se usan, podemos decir. ¿Ves? Ahora que tú ya tienes algunas ideas más sobre cómo puedes describir y clasificar las plantas, te pido que vuelvas a ver tu planta. Y entonces, para que la describas, para que luego sepas cómo clasificarla. Y para ello yo te voy a dar una segunda hoja, que es parecida a la anterior. Vamos a ver, está en pantalla el cuadro. Y en el cuadro tú vas a poner, vamos a observar y vas a poner. Y en el cuadro 2, descripción y clasificación de la planta. Ahí habla de la descripción y las mismas preguntas que el cuadro anterior. Cómo se clasifica por su tallo, si tienes hojas como son, dónde crece, tiene flores, cómo se usa y la otra información. Y simplemente, como ya tienes una información más completa, puedes volverla a marcar. Si en la primera vez has marcado con un lápiz o con un color determinado, en esta oportunidad marcarás con otro color. O sea, no es necesario que dibujes un nuevo cuadro, sino en el mismo primer cuadro puedes volver a hacer una segunda descripción y clasificación de tu planta, ¿sí? Ahora ya tienes más conocimiento y seguramente que será mucho mejor. Entonces, no olvides, con otro color marca la descripción y clasificación de tu planta en el cuadro primero. Bien, ahora te vamos a ayudar. Como Juanita
ha hecho una descripción de su planta. Ella ha elegido un rosal porque su mamá tiene esta planta en su jardín, porque además es una planta reconocida en la región. Y vamos a ver cómo ha hecho la descripción Juanita. A Juanita está en pantalla su descripción. Y dice, cuadro 3, descripción y clasificación de la planta. Un rosal. ¿Cómo se clasifica por su talla? Juanita ha puesto que el rosal es un arbusto. Si tiene hojas, ¿cómo es? Juanita ha puesto que las hojas del rosal son compuestas y que tiene bordes cerrados. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde crece? El rosal es terrestre. ¿Tiene flores? Sí, tiene flores, ha marcado Juanita. ¿Cómo se usa? Otro uso. ¿Por qué ha puesto cómo se clasifica por su tallo? Y ahí lo puedes escribir cómo se clasifica por su tallo. Bien, miren la descripción que ha hecho Rosita, muy interesante, ¿verdad? Y entonces, ¿la rosa era un árbol, un arbusto o una hierba? ¿Cómo podría clasificar Juanita? Ya lo tienes, ¿verdad? De acuerdo a tus datos del cuadro primero, de acuerdo al texto que has leído, el rosal será un arbusto, ¿sí? Entonces, ayudemos a Juanita a completar su cuadro. Pero ella decía cómo se usa. Y ella ha considerado que el rosal lo usa para las festividades y especialmente en el Día de la Madre. Ella junta varias rosas y le entrega a su mamá. O que también ella pone en un florero en la mesa. ¿Sí? Así como yo escogí entre, miren, esta es una planta acuática. Solamente en el agua funciona. Me gusta porque tiene hojas muy bonitas. Pero tengo en el macetero la sábila. Esta está siempre en la puerta. ¿Sabes qué les cuento? Dice la gente que la sábila te cuida de las malas vibras. La gente a veces camina o llega, puede traer las malas vibras a la casa, pero la sábila te defiende. Así dicen, es una creencia popular. Miren, pero también es importante porque esta plantita de la sábila la cortas, la pones en el agua y el agua se convierte en un color marrón. Es que quiere decir que la planta está eliminando el yodo. Y la pulpa la puedes utilizar para tomar en jugo o en una ensalada picadita en cuadraditos, sobre todo para curar el asma. Así dicen. Pero también esta planta se utiliza en la industria para los productos de belleza, para elaborar champú, jabón, y le conocen como derivados de la planta o de los productos aloe vera. Sí, la sábila es esa. También tengo un cactus. Miren, bien. Ya tienes nuevas ideas sobre la planta. Ahora también tú tienes que describir la tuya. Y para completar tu investigación, escribe oraciones simples, combinando los criterios usados en el cuadro de descripción y planificación de una planta. Te pido que empieces tu descripción de la planta que has elegido, ¿sí? Puedes empezar por la parte de dónde vive la planta. Pero antes yo te he traído una descripción que ha hecho Juanita sobre su planta. Está en pantalla. Juanita describió su rosal así. El rosal es un arbusto porque tiene varios tallos duros y fibrosos. Es terrestre y tiene hojas compuestas con una sola yema en la axila. La de la que brota, la hoja. La hoja está dividido en 5 folios que tiene bordes cerrados. Tiene flores que se llaman rosas. Se usa como adorno. El Día de la Madre regalamos un ramito de rosas rojas a las mamás. No es nativo del Perú. Se cree que es de China. Y también en el texto se ve las hojas de la rosa. Mira, de verdad, como nos dice Juanita, el tipo de borde que tiene y el tipo de hoja. No es una sola, sino son varias. Son hojas compuestas, ¿verdad? Juanita ha presentado además una foto de una
hoja de su rosal. Bien. Así como Juanita ha clasificado y ha descrito su planta que ella conoce, puedes hacerlo también tú con la planta que has escogido y también con una planta representativa de tu región. Ahora ya estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. Y la pregunta era, ¿qué debemos conocer para describir y clasificar una planta de nuestra región? Escribe tu respuesta y no te olvides ahora de hacer con argumento. ¿Qué es un argumento? Ya es un sustento, ya no es tu idea principal, pero como has seguido todo un proceso de la lectura y de llenar tus cuadros la primera, la segunda vez, ahora ya tienes una idea más amplia, ¿verdad? Y entonces te pedimos que escribas tus respuestas. Por ejemplo, ese argumento puede ser conocer las características de la planta para describir y clasificarla, ¿no? Y otra puede ser que identificar la planta sobre su uso, sobre para qué sirve, y de esa forma conocemos mejor la planta, ¿verdad? Bien. También puede ser cómo es su tallo. Según estas características se puede identificar si la planta es un árbol, como el molle, un arbusto, como la cantuta, una hierba, como la manzanilla, o una planta guiadora, como el zapallo. ¿Y tiene flores? Como el rosal. ¿O no las tiene? Como los helechos. Si tiene hojas, como el rosal, o no tiene hojas, como la tuna, que no tiene hojas como las conocemos y tiene solo espinas. Mire, ¿se dan cuenta? O también podemos decir dónde viven las plantas. Según este criterio, puede ser terrestre, como el rosal, acuática, como la totora, o epífita, como algunas orquídeas que necesitan otras plantas para desarrollarse. Entonces, todos estos conceptos de cómo es la planta, cómo es la flor, cómo es las hojas o dónde viven las plantas, van a ser argumento, sustento para tu investigación, para dar respuesta a la investigación. Bien, felicitaciones. Has realizado hasta ahora la actividad que te hemos propuesto. Si has trabajado bien, estamos seguros de que hoy has logrado aprender bastante, mucho. Si es así, este aprendizaje te servirá para mejorar tu forma de ver tu región con una mirada diferente, porque ahora conoces mejor sobre las plantas. La región donde vives también es un espacio geográfico que tiene una gran diversidad de plantas, inmensas, como no te imaginas, que incluye muchas plantas representativas para tomar en cuenta en nuestra vida diaria y conocerlas mejor, valorarlas mejor. Por ejemplo, ahora con la explicación que te hice de la sábila, cuán importante es conocer la verdad. No solamente como algo preventivo o de la leyenda o de la tradición que nos dicen que sirve, que cuida de las malas vibras, sino también como medicina, sino también como en la industria, porque esta lo utilizan para productos de belleza, o también como un adorno decorativo, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora yo te voy a pedir que invites a la familia, pero antes de presentar tu trabajo a la familia, organiza
tus cuadros, el cuadro donde has marcado y has clasificado tu planta. Y luego el texto que has escrito, con esa descripción como ha hecho Juanita, así tienes que hacer una descripción. No te olvides, ¿qué actividades tienes que hacer? Tu cuadro y marcar al describir tu cuadro. Esa es una ficha técnica. ¿Ya? 2, el texto de descripción, que es textual, y con algún dibujito de la planta que has hecho. ¿Sí? Bien, son 2 tareas muy importantes. Yo sé que lo vas a hacer. Una vez que has organizado, ahora sí presenta a tu familia y explica en qué consiste ese cuadro, esa ficha técnica. Explícale, ¿no?, las partes que tiene, cómo son las plantas, cómo se pueden describir y cómo se pueden clasificar. Y luego, hazles ver tu descripción de la planta que has elegido. Muy sencillo, ¿verdad? Yo sé que con la ayuda de tu familia lo vas a hacer y te va a salir muy excelente. Te invitamos a reflexionar a partir de las 2 preguntas, ¿sí? ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad? ¿Lo superaste? ¿Cómo hiciste para superarlos? Yo sé que no fue fácil, pero es bueno conversarlo en familia, ¿sí? ¿Cómo lo superé? ¿En qué me ayudó mi familia? Porque para la próxima tendrás mucho más cuidado y vas a prevenir al momento de hacer alguna actividad, ¿verdad? También te pido que organices tu portafolio. Los textos cortos, la ficha técnica que has hecho, pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Al revisar, podrás reflexionar sobre tus logros y tus dificultades. Recordarás en qué fue difícil. Eso es muy importante también. Y cómo has resuelto. Es mucho más importante aún. Y lo que has aprendido. También lo que te falta aprender. Puedes también elaborar un plan para alcanzar tus metas. Algunos que tienes pendientes, ¿verdad? Registrar. ¿Qué me gustaría hacer? Aparte de esta investigación, ¿qué más puedo ampliar un poco más? O si no se relaciona con la planta, de repente con las manifestaciones culturales. Recuerdas que tenemos varios compromisos, como por ejemplo, practicar y entonar una canción de nuestra región. Como por ejemplo, preparar una receta con productos de nuestra región, como la papa, que es milenaria, ¿sí? Y que tiene más de 3.800 clases de papa, ¿sí? Entonces, de verdad, hay que trazarnos metas y que es hora de aprender a tener metas. No cuando seamos ya viejitos o cuando seamos profesionales, no. Ahora, esas metas te van a ir ayudando a ser mejor persona, a ir madurando y a ser más responsable. Esa ha sido nuestra clase de Aprendo en Casa por hoy. Si te ha gustado, regálame un like. Y no te olvides suscribirte a mi canal y toca la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones. Hasta mañana, pajarín cama.